Auspicia este video, empresa de mudanzas al instante. Bienvenidos a nuestro canal. Giordano Ariel Documentales. En YouTube y Facebook. Auspicia este video, empresa de mudanzas al instante. Seguimos creciendo y gracias por elegirnos. Aguarda un instante y, a continuación, te invitamos a mirar el próximo video en YouTube y Facebook, en nuestra lista de reproducción. Es una de las máquinas más sofisticadas del mundo. Solamente tiene una razón de ser: competir y ganar. En solo unos segundos, un Fórmula 1 alcanza las velocidades de despegue de un avión a reacción. De hecho, son vehículos tan rápidos que los ingenieros tienen que trabajar muy duro para evitar que despeguen de verdad. Y tanta velocidad requiere fibra de carbono, titanio y todo tipo de modernos y exóticos materiales. Pero también requiere algunas sorprendentes conexiones de la ingeniería. Una revolución de la artillería. Un nuevo diseño del motor a reacción. Y ahora en cualquier momento se va a doblar. Sí, ahora míralo, está destrozado. Una antigua embarcación. Blindaje. Y la forja de un herrero. Ahora es el turno de mi espada. Las conexiones de la ingeniería. El Fórmula 1. Un coche de Fórmula 1 tiene un único objetivo: recorrer unos 300 kilómetros lo más rápido posible en un circuito. Todo lo que se puede ver está diseñado para un mejor rendimiento y para reducir peso y milésimas de segundo en las carreras. Los materiales, el motor, la forma. Su famosa y sofisticada aerodinámica lo mantiene tan pegado a la pista que podría ir por el túnel de Montecarlo boca abajo. Bueno, en teoría. Pero no hay nada superficial en estas máquinas. Nada que no lo haga más rápido, que no lo agarre a la pista o que no lo haga parar rápido. Por eso, no tiene sitio para equipaje ni mapas. El resultado, una máquina de pura sangre que pesa la mitad que una lancha motora. Pero es un coche. Hace lo mismo que un coche normal y corriente, solo que mucho más rápido, sin reparar en gastos y sin intermitentes. Se podría pensar que los coches de Fórmula 1 tienen motores gigantescos. Pero los motores son más pequeños que los de muchos turismos, de solo 2,4 litros. El secreto es la precisión, no la fuerza bruta. Y esa precisión es audible. Este es el inconfundible sonido de sus componentes moviéndose a velocidades que destrozarían un motor normal. El corazón palpitante de cualquier coche con un motor de combustión interna o de un coche de Fórmula 1 es esto. Este es el pistón del cilindro. Hemos cortado el cilindro para poder ver cómo funciona. Y empieza con una explosión de combustible aquí arriba. Es la combustión interna, ya que es un motor de combustión interna. Esos gases en expansión hacen que el pistón se deslice hacia abajo y se coloque dentro del cilindro. Y eso provoca dos cosas. Al rotar el asta de abajo, envía otro pistón hacia arriba listo para explotar, para continuar el proceso, y esa asta rotatoria es lo que impulsa las ruedas del coche. Se puede aumentar la potencia aumentando el número de pistones en los cilindros y aumentando las revoluciones por minuto, el número de veces por minuto que el pistón sube y baja y activa el asta. Mientras los motores de Fórmula 1 pueden tener el mismo diseño que un motor normal, consistente en un pistón que sube y baja dentro de un cilindro, el motor de un turismo explotaría si alcanzara la mitad de revoluciones que puede alcanzar un coche de Fórmula 1. El calor y la presión serían demasiado. Esta es la solución que idearon los diseñadores del motor de Fórmula 1. Aprovechan más cada explosión de aquí gracias a un gran avance en el mundo de la artillería. Los motores de combustión interna son como cañones.
Ambos se sirven de una explosión en un extremo para impulsar un elemento a lo largo del tubo. El mismo proceso, pero un efecto muy diferente. Y para una mejor explosión hay que reducir una cosa que se conoce como resistencia aerodinámica, algo que no es bueno para un cañón ni para un sofisticado motor. Para averiguar por qué, he venido a una sofisticada y glamurosa pista de Fórmula 1 con el experto en artillería Nick Hall. Entonces, este es el punto en el que la tecnología de Fórmula 1 y la historia de la artillería militar se unen. ¿Qué necesitamos para hacerlo funcionar? Es importante un buen encaje entre el proyectil y el cilindro. Y antiguamente, como no se podía sostener un cilindro con mucha precisión y no se podían hacer bolas de cañón totalmente esféricas, quedaba un espacio vacío y la bola de cañón podía quedar atascada y se perdía potencia por ese espacio. Un hueco de resistencia aerodinámica aseguraba que una bola de cañón no quedara atascada en el cañón. Pero había que pagar un precio. Bueno, este es el espacio entre el proyectil, la bola de cañón, o en este caso el pistón, y el propio cañón, el espacio por la parte de fuera. Sí, esa es la resistencia aerodinámica. Bueno, tengo dos proyectiles ahí, dos pistones, y uno es más pequeño que el otro. Uno es un poco más pequeño, por lo que queda un pequeño hueco. ¿Crees que hay suficiente diferencia entre los lados y los proyectiles para que haya una diferencia al disparar el cañón? Sí, así es. Porque por ese espacio que hay alrededor se escapa mucha presión. Así que esa pequeña diferencia hará que el disparo del cañón sea muy diferente. Sí. Así que primero probaremos el más pequeño, que dejará un hueco pequeño. Eso debería afectar al disparo del cañón, pero será más seguro. Tengo el más grande. Que es también como el primer cañón que he hecho. Bueno, vamos a cargarlo. ¿Lo pongo ahí? Sí. Está dentro, creo. Vamos a cargar el cañón. Mi cañón almacena una presión de aire de 5 bares o 72 libras por pulgada cuadrada. Y cuando sea liberada activará el proyectil hacia el exterior. ¿Vale? ¿El cañón está cargado? Sí. Vamos con la cuenta atrás. Y a correr. 3, 2, 1, ya. Vale, si estamos preparados, a la de 3. Nunca he disparado un cañón. Tú has disparado muchos. Sí. Lo haré rápido. 3, 2, 1... Liberado por una sofisticada palanca y un ensamblaje de cuerdas, la presión hace avanzar al pistón por el cilindro hasta acabar en el exterior. Bueno, ha funcionado, ¿no? Ha estado bien, sí. Ese era el proyectil pequeño. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ir a marcar el sitio con mi bandera de golf industrial. Unos respetables 48 metros en nuestro primer intento. Vale, bueno, esto no es un ejercicio para demostrar la efectividad de mi cañón de aire, pero no está mal, ¿no? No está mal. Bueno, ese era el proyectil de menor tamaño o pistón que dejaba un hueco pequeño alrededor del cilindro, lo que se conoce como resistencia aerodinámica. Resistencia aerodinámica. Este es más grande. Si fuera demasiado grande y tuviéramos que encajarlo, malgastaría energía porque superaría la fricción para salir del cañón. Sí, pero aquí tenemos una máquina muy eficaz, ¿verdad? La mejor. Bueno, veamos. No hay casi nada de espacio. De hecho, con menos espacio se puede necesitar un poco de presión. Con el pistón más ajustado, la presión del aire alcanza los 5 bares como en el intento anterior. No hay resistencia aerodinámica. No hay ningún hueco de seguridad en mi cañón casero de alta presión. Bien. El cañón está cargado y hemos colocado el proyectil dentro. Sí. Voy a alejarme un poco más porque estoy un poco más nervioso. No hay resistencia aerodinámica en este. No. ¿Hago la cuenta atrás? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Estamos listos? 3, 2, 1... Bastante convincente. Sí, ha sonado más dramático en este extremo y ha ido mucho más lejos solo por tener un poquito menos de espacio. Así es. Por tanto, la misma fuerza lo ha disparado a mucha más distancia por un mejor ajuste.
En fin, sabemos que ha debido recorrer más de 48 metros. Pero ¿cuántos exactamente? 11, 12... Ha recorrido 12 metros más. 48 más 12. Un 25% más de distancia por tener únicamente un poquito menos de espacio. Sí, porque no se malgasta esa presión. Se gana velocidad con un mejor ajuste. Pero yo casi no podía ver la diferencia. Apenas se notaba la diferencia entre los dedos. El grosor de una uña, más o menos. Y este es un 25% más eficaz. La misma carga, la misma potencia. Sí. Es más eficaz porque se ha reducido la resistencia aerodinámica. Para mayor precisión, los artilleros tenían que eliminar la resistencia aerodinámica. Y fue posible gracias a un tal John Wilkinson, más conocido en su época como Maestro del Hierro Wilkinson. A finales del siglo XVIII desarrolló el torno de cañón para que los cañones tuvieran más precisión. Y Wilkinson también descubrió que su torno de cañón podía dar más potencia a los motores de vapor con unos grandes cilindros. El mismo principio que da más velocidad a los coches de Fórmula 1 en las pistas. Así que esa pequeña diferencia, ese pequeño aumento de tamaño, ha supuesto una gran diferencia como proyectil al salir del cañón. Así que imagínense que esto fuera un pistón de un motor que lo disparara miles de veces por minuto. Supondría también una gran diferencia. Un coche de Fórmula 1 alcanza 18.000 revoluciones por minuto, 3 veces más que un coche normal. Un turismo tiene unos 200 caballos de potencia, un Fórmula 1 800. Sin embargo, consume unos 4 litros por cada 7 kilómetros. Su potencia se traduce en una velocidad punta en recta y eso supone un problema. Un avión comercial despega a 290 kilómetros por hora. Un coche de Fórmula 1 puede superar 200 veces esa velocidad en una carrera. A veces, los coches rápidos son como aviones. Manfred Wickelhock tuvo suerte de salir ileso de este famoso accidente en Alemania en 1980. Fue por la fuerza aerodinámica del coche. Si algo va mal, despega. Si todo va bien, gana carreras. Gracias a un antiguo y mucho menos ruidoso medio de transporte, un velero, los coches de Fórmula 1 pueden mantener sus 4 ruedas en el suelo. El mismo principio que permite a los marineros avanzar por la acción del viento, permite a los coches de Fórmula 1 tener agarre en el asfalto y tomar curvas rápido. Navegar en la dirección que sopla el viento es relativamente fácil. Se coloca la vela y el barco es arrastrado. Navegar en contra de la dirección del viento es más difícil. Hace más de 2000 años, los marineros árabes dominaron la técnica. Cambiaron la forma de las velas. Una vela triangular fue la solución porque es una especie de ala, como nos explica el aerodinamista Phil Rubini. Phil, sé un poco cómo funcionan las alas. Generan elevación. Pero, ¿en qué se parecen las velas a las alas? Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, tienen un aspecto diferente, sí, pero si pensamos en un ala, todo el mundo sabe que las alas hacen volar a los aviones y para mantener las alas en el aire se necesita una fuerza que haga presión hacia arriba y esa fuerza es generada por el aire cuando sobrepasa las alas. El perfil aerodinámico crea una baja presión sobre el ala y la eleva. El mismo principio ayuda a los marineros, a los de antes y a los de ahora. Los marineros árabes hace 2000 años inventaron de forma muy efectiva las alas que tienen hoy en día los aviones. Ahora pensemos en un velero. La vela se parece un poco a un ala. Y cuando avanza por el agua, el aire fluye por ella. Al igual que un ala, una vela crea una zona de baja presión y la embarcación se desplazará hacia ella de lado a lado. Si añadimos una quilla plana, la embarcación no irá hacia los lados, sino hacia adelante,
hacia el viento. Y esa forma de vela ayuda a los ingenieros de Fórmula 1. Esto no es un coche de Fórmula 1, pero gracias a unas modificaciones inspiradas en las de los marineros árabes, aquí, en uno de los túneles de viento más sofisticados del mundo, vamos a hacer que actúe como uno. Los coches de carrera se sirven de la aerodinámica para fijarse mejor al asfalto y para ser más pesados. Eso no suena demasiado bien, pero un coche más pesado tiene menos probabilidades de salir volando. En este túnel hay sensores de peso de vehículos. Ahora marca 1 tonelada, pero eso debería cambiar cuando activemos un pequeño huracán. El viento hará presión en los alerones y será lo que cree la fuerza de agarre. Se puede ver ahí. Así se produce la fuerza de agarre. Es poca porque los alerones están empujando el coche más hacia abajo que hacia arriba. Entonces hay una pequeña elevación. Hay una pequeña elevación, lo está empujando hacia abajo, así es. Mis aeromodificaciones presionan el coche hacia el suelo, lo cual es bueno para dar más agarre a los neumáticos y para girar. El viento sopla a unos 130 kilómetros por hora, pero aquí los ingenieros pueden calcular el efecto que tendría a 320 kilómetros por hora. Bueno, esta pantalla muestra las cifras del coche a velocidades de Fórmula 1. Y a esas velocidades nos dice que tenemos menos 1195. Es decir, hay presión hacia abajo, no elevación. Esa es la fuerza de agarre. Mis alerones harían un coche 1 tonelada más pesado y no despegaría. Es una fuerza de agarre importante, pero mira esa cifra. Es enorme. Los enormes alerones crean un gran arrastre o resistencia de aire, que debería ralentizar el coche. Y los ingenieros de Fórmula 1 intentan reducir la resistencia a la vez que intentan aumentar la fuerza de agarre. Probablemente mi coche no alcanzaría los 100 kilómetros por hora, a no ser que pudiera colocarle dentro varios motores de Fórmula 1. Es una idea, pero no demasiado práctica. Bueno, creo que hemos conseguido demostrar un par de cosas. Primero, que no me van a contratar como aerodinamista en ningún equipo de Fórmula 1. Pero la teoría funciona. Estos alerones, estas alas boca abajo, empujan el coche hacia abajo y doblan su peso normal. Por tanto, por si todavía les quedan dudas, la aerodinámica influye mucho en el funcionamiento de los coches. Y eso le quedó muy claro a este hombre. Los coches de carreras, por su naturaleza, son muy rápidos. Y si algo falla, falla también muy rápido. Sorprendentemente, este piloto sobrevivió porque la seguridad ahora es tremendamente importante en el automovilismo. Los ingenieros de Fórmula 1 tienen que conciliar unos coches lo suficientemente ligeros para ser competitivos, pero lo suficientemente resistentes para ser seguros. Ello requiere materiales rígidos, ligeros y resistentes. Un coche rígido y ligero gira más rápido. Si no gira, las ruedas nunca se separarían del suelo. Un coche ligero acelera y frena más rápido. Y un coche resistente protege al conductor. Un conductor nervioso no pondrá al límite el coche. Encontrar materiales rígidos, ligeros y resistentes es la máxima aspiración de los ingenieros de Fórmula 1. Hace 40 años, el Departamento Aeroespacial de Rolls-Royce se propuso justo eso. Empezaron a trabajar con un material nuevo que era revolucionario. Lo utilizaron para dar velocidad a las hojas del ventilador de su nuevo motor a reacción. Estos tenían que ser muy ligeros y muy resistentes. ¿Les suena algo eso? Al igual que los ingenieros aeronáuticos, los ingenieros de Fórmula 1 siempre están buscando materiales más ligeros y más resistentes. Y la solución está detrás de estas puertas. Pero es tan especial que tiene que estar protegido.
Puede que esto no parezca ni suene exactamente como una revolucionaria fábrica industrial. Todo está muy limpio y ordenado y silencioso, pero lo que se hace aquí es algo que puede ser extremadamente resistente. Bueno, esto es fibra de carbono, en su estado original, flexible. Es difícil de imaginar que se utiliza para hacer los motores de los aviones o de los coches de Fórmula 1, y tienen razón, pero en estas condiciones. Necesita dos elementos para estar preparada para la pista: el calor y la presión. Básicamente hay que meterla en una olla a presión muy grande. Digamos que eso es la puerta de un enorme horno. Y bueno, la vamos a poner en el nivel 6 y esperar. El material que aparece es ligero pero increíblemente resistente. Lo suficiente como para ser parte de un coche de Fórmula 1. Toda fibra de carbono comienza su vida como una cuerda. Puede convertirse en tejido o en una pieza de alta presión. Estos cigüeñales de fibra de carbono son para coches de lujo y coches de carreras Le Mans. Los fabricantes y los corredores necesitan saber con exactitud cuánto estrés puede soportar un cigüeñal de fibra de carbono. Y ese es el mundo de Chris Jones, un ingeniero de pruebas de una importante marca. Bueno, Chris, ingeniero de pruebas. Supongo que eso significa que pruebas las cosas hasta destruirlas. Sí, algo así. Pues creo que me podrás ayudar porque sé que la fibra de carbono se utiliza en Fórmula 1 porque es ligera y resistente. Pero, Sí. ¿cómo de ligera y resistente comparada a otros materiales? Ahí es donde puedes ayudarme. Bueno, lo que tenemos aquí son dos ejes propulsores. No sé si quieres coger este. Así que esto es un eje propulsor de acero. Y este enorme trozo de metal conecta el motor con las ruedas y toda la potencia se va por aquí, ¿no? Por el coche, sí. Vale. Y aquí tenemos el equivalente de fibra de carbono de la misma cosa. Así que si lo coges y... No pesa casi nada. Evidentemente, si la fibra de carbono es tan resistente como el acero, pero mucho más ligera, se puede usar esto. Exacto. ¿Me puedes enseñar cuánto? ¿Me puedes enseñar cuánto? ¿Cuál es la diferencia? Creo que lo podemos hacer. Lo que te pregunto es, ¿los podemos romper? Sí, lo podemos intentar. Vale, bien. Este dispositivo utiliza la torsión para probar materiales hasta que se rompen. Los sensores pueden saber exactamente cuánta fuerza pueden aguantar antes de partirse. Entonces, cuando este aparato esté funcionando a toda velocidad, ¿cuánta torsión podrá soportar? Podemos ponerle 8000 de momento de fuerza. No es el tipo de aparato donde es recomendable engancharse la corbata. No, para nada. Para entenderlo mejor, se necesitan unos 2 momentos de fuerza de torsión para meter un corcho en una botella de vino. Este aparato puede producir 8000. Eso es mucha fuerza. Entonces, ese trozo de plástico y esas gafas nos van a proteger de la inmensa fuerza que habrá. Sí, ese es el caso. ¿Vale? ¿Te puedes echar un poco para atrás? Claro. Vale, ya está en marcha. ¿Ves? Van aumentando los números. 293. Esos son muchos momentos de par de torsión. Si te fijas en este extremo de aquí, se puede ver que esta parte de la máquina se está retorciendo. Está cediendo. Está cediendo. Va a romperse, está a punto de partirse. Se está deformando ya. Y se va a romper ya. Sé lo que estáis pensando. Eso significa que un material se afina transversalmente. Una indicación de que está a punto de romperse. ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Se ha doblado! Creo que lo vamos a parar. Se ha doblado. Sí, se ha doblado, sí, he sido yo. ¿A cuánto ha llegado? A 1376 de momento de fuerza. 1300 de momento de fuerza y es un corcho. Así es. Vamos a ver. Es impresionante. Está destrozado. Bueno, ahora sabemos hasta dónde podía llegar ese. Ahora vamos a ver lo que puede soportar el equivalente de fibra de carbono. Vale, vamos a empezar.
Y esto es un recordatorio de lo mucho más ligero que es este. Más ligero, pero en teoría mucho más resistente. Y mucho más caro. 3.000 euros por esta única pieza. Está claro que es más estético. Sí, son muy estéticos, ¿verdad? No me puedo creer que vaya a tener la misma fuerza que el acero. Bueno, vemos que puede hacer esto. ¿Bien? 1.376 es el objetivo. A ver si alcanza lo que ha alcanzado el acero. Vamos. Eso es, en marcha. Está subiendo. 640, 7, 8... No se anda con tonterías. 9, 10, 11... Nos estamos acercando al nivel del acero. 13, bueno, lo acaba de superar. Y la pieza no ha sufrido daños. Lo ha superado. Así que esta pieza mucho más ligera lo ha superado totalmente. ¿Hasta dónde crees que llegará? Espero que a 4,5. ¿4,5 comparado a 1.300 del acero? Pesando mucho menos. Oh, nos acercamos. 4,2, 3, 4, 5... Estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando va... Eso es lo que pasa. Vale, yo no he saltado ni nada. Bueno, ¿hasta dónde ha llegado? A 4.728 de momento de fuerza, comparado a los 1.300 del acero. Es mucho más resistente que el pesado acero y no olvidemos que está hecho de estos hilos. Básicamente son tiras que se expanden. Nada más. Solo eso. Gracias al motor a reacción, la resistente fibra de carbono es perfecta para fabricar coches ligeros y por consiguiente rápidos. Los coches de Fórmula 1 se hacen igual que los vestidos, siguiendo patrones. Todas las formas de las piezas se cortan con precisión en las láminas de carbono. Incluido esto, el monocasco o carrocería de una sola pieza. Es la cabina del piloto. Este monocasco ultraligero es también el chasis del coche. No hay chasis independiente. No es necesario porque la fibra de carbono es suficientemente resistente. Lo único que protege al conductor es una capa de carbono. Pero eso no es lo único que necesita protección en estas elegantes bestias. Los coches de Fórmula 1 funcionan prácticamente con el mismo combustible que los turismos normales. Pero la gasolina es la gasolina y es altamente inflamable. Tiene que serlo. En las carreteras, los coches de Fórmula 1 llevan toda la gasolina desde el principio. 200 litros de combustible a 320 kilómetros por hora es algo bastante parecido a un misil. El depósito tiene que ser resistente o el piloto puede acabar chamuscado. La fuerza generalmente afecta al peso, pero en el anoréxico mundo de la Fórmula 1 no es ninguna opción y gracias a un chaleco salvavidas los coches son seguros, ligeros y rápidos. Para ello, los diseñadores de Fórmula 1 tuvieron que dar un volantazo. En lugar de fabricar rígidos depósitos de gasolina que soportaran impactos, utilizaron algo que funciona básicamente como la suspensión de un coche. Más o menos. Aquí tengo una botella de agua y una pelota de goma. Las dos cosas tienen agua dentro. Voy a dejar caer las dos por aquí, a la misma altura, 15 metros, y veremos el principio en acción. Tiraré la botella primero. La dejo caer así. Vamos. Ay, Dios. No ha funcionado. Eso sería catastrófico en un depósito de combustible. Y ahora vamos con la pelota. Vamos. Eso está mejor. Aunque en la caída de 15 metros no haya habido velocidades de Fórmula 1, nos ha servido para recrear el tipo de fuerza que un depósito de gasolina puede experimentar durante un impacto. Un material flexible y ligero que se dobla y absorbe impactos parece ideal. Pero por lo visto es difícil hacer algo flexible y resistente.
El profesor Paul Hogg es un experto en materiales de la Universidad de Manchester. Paul, lo que he demostrado es que hay una solución. ¿Por qué no se hacen los depósitos de gasolina de Fórmula 1 de goma? Bien, de acuerdo, está bien. Esto puede soportar ese tipo de caída, Sí. pero si hay algo cortante, lo perforará. Este material es bastante débil. Casi todo lo que hace los materiales flexibles también los hace débiles. Así que si tienes algo cortante que puede perforar, tendrás un problema. Entonces, ¿qué pasaría si impactara, digamos, con una flecha? Una flecha. Bien, me alegra que hayas dicho eso porque aquí el arquero Steve Ralphs va a disparar una flecha ardiendo a esto, que va a ser, para esta demostración, nuestro depósito de combustible. Es otra pelota de goma llena de combustible. La voy a poner en la diana. ¿Así, Steve? Y como nuestra pelota de goma tiene varios litros de gasolina dentro y estamos a punto de lanzarle una flecha en llamas, nos ha parecido que debíamos llamar a los bomberos por si acaso. Tienen muchos fuegos relacionados con flechas en llamas en Lancashire, por lo visto. Steve, ¿crees que puedes disparar una llama ardiendo desde aquí? Lo podemos intentar. Si ven Fórmula 1 sabrán que esto es lo que ocurre en una carrera. ¿Está ardiendo? Sí. Y por eso prohibieron las ballestas en las pistas. Aunque las flechas en llamas no son normalmente un problema durante una carrera, el depósito de 230 litros de un coche de Fórmula 1 está entre un motor muy caliente y un vulnerable piloto. Cualquier derrame podría provocar una bola de fuego. ¿Un poco exagerado? No ha funcionado para nada, ¿verdad? Pues no. Evidentemente la goma no es flexible, Es flexible, pero no es lo suficientemente resistente con ese tipo de carga. lo cual podría pasar en un accidente. Bueno, ¿Podría pasar? no con una flecha, pero evidentemente con una pieza de metal que se metiera. Así que, ¿cómo vamos a hacer algo que sea lo suficientemente flexible y lo suficientemente resistente? Bueno, tenemos un pequeño problema. Quiero decir, sabemos que las cosas que dan flexibilidad a los materiales también les dan debilidad. Y al contrario, si quieres hacer algo resistente también será rígido. Pero hay un truco que podemos usar con los materiales y lo usamos mucho. Hacer las cosas más finas. Si convertimos un material muy resistente en fibra muy fina, se hace muy flexible. Esto es Kevlar. Un material muy resistente, un material muy rígido, pero en forma de fibra es también muy flexible, como se puede ver. El Kevlar es tan resistente que se ha convertido en sinónimo de chalecos antibalas y blindajes. Fue inventado en 1965 por la química Stephanie Kwolek y al principio se utilizó para dar resistencia a los neumáticos. Bien, así que esto es un material muy resistente por su delgadez, lo que le da también flexibilidad. Es genial. Es un material 5 o 10 veces más resistente que el acero. Sí, igual que el carbono, esta milagrosa fibra es más resistente que el acero. Unas 5 o 10 veces más resistente. Por eso pueden hacerlo tan fino. Entonces, si se hace algo más fino, también será más flexible y resistente, pero no podrá contener combustible, porque se saldría. Sí, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en algún tipo de tejido para poder hacer con ese material diferentes formas. Pero el tejido no va a poder contener el combustible, ¿verdad? Así que vamos a tener que recubrir con él algo que siga siendo flexible. Así que cogemos esto y lo combinamos con la goma. La goma lo recubre y tendremos esto. Esto es un depósito de verdad de Fórmula 1. Sí. Nos lo han dejado. No lo parece, pero es muy eficaz y también muy caro. Cuesta mucho dinero hacer uno de estos. Y esto combina las propiedades de los dos materiales. Le da rigidez y resistencia. Y puede contener combustible. Sí, básicamente es una matriz de goma reforzada con Kevlar para darle la resistencia que necesita. Deberíamos probar esto con otra flecha en llamas. ¿Deberíamos? Pero creo que no nos regañarían. Es muy caro. Nos lo han dejado y lo tenemos que devolver. Pero he ideado algo que nos podría servir. He traído conmigo al primo industrial del material de los depósitos de Fórmula 1, el Kevlar.
Esto es lo que tengo. La fibra Kevlar es lo que le da resistencia y esta es la goma. Sigue siendo flexible, Es muy flexible. pero también muy resistente porque combina las propiedades de los dos materiales. Steve, ¿tienes alguna flecha en llamas más? Creo que necesitamos otra. Aunque deforma la goma, la flecha no puede perforar el Kevlar. La bolsa no se rompe, el combustible no se derrama y el piloto está seguro. Funciona, vale. Ha sido un poco extraño, pero los principios son exactamente los mismos que los de esos dos materiales juntos. Pueden ser flexibles y resistentes. Y lo que es más importante, mi combustible está seguro en esa bola de goma porque es muy caro. Gracias al blindaje, los pilotos de Fórmula 1 saben que el combustible de detrás de sus cabezas permanecerá en su sitio. Los únicos pinchazos por los que tienen que preocuparse son los de sus neumáticos. Los neumáticos de Fórmula 1 no están diseñados para durar carreras completas. Eso significa que tienen que cambiarse por lo menos una vez durante la carrera. ¿Y cuánto se tarda en cambiar un neumático? ¿15 minutos? ¿20? En un mundo obsesionado con la velocidad, el tiempo es oro. Los mecánicos de Fórmula 1 pueden cambiar 4 ruedas en menos de 10 segundos. La clave está en tener un equipo de parada técnica de precisión militar y las herramientas apropiadas. En lugar de 4 o 5 complicados pernos, las ruedas de Fórmula 1 tienen un conector de cierre que puede ser desmontado en menos de un segundo. Mirando y escuchando un coche de Fórmula 1 se podría pensar que solo unos científicos de misiles y unos ingenieros de diseño podrían hacerlos. Pero no debemos olvidar el papel fundamental que jugaron los herreros de la prehistoria. Porque la técnica utilizada para hacer esta espada también ayuda a un coche de Fórmula 1 en la pista. Las cosas que van rápido tienden a calentarse. Y los coches de Fórmula 1 no son diferentes. Una de las cosas más importantes de los coches de Fórmula 1 son las ruedas. Pueden girar 150.000 veces en una carrera y recubren unos frenos que pueden funcionar a temperaturas de 1000 grados centígrados. Los turismos tienen ruedas de acero, pero estas no son buenas para la Fórmula 1. Demasiado pesadas y demasiado quebradizas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? El material que utilizan es este. Magnesio, que tiene propiedades muy útiles. Pero también se utiliza para lo que tengo en mis manos. Bueno, es un sistema de encendido y es peligroso. Y por si no me creen sobre esta propiedad del magnesio, creo que es mejor que nos alejemos de un lujoso coche de Fórmula 1 para demostrarlo. Primero frotamos el magnesio. Después, veremos una chispa. Una de esas. ¿De verdad querría ver eso en su coche de Fórmula 1? En determinadas circunstancias, como cuando un pinchazo hace que el neumático raspe el asfalto, el magnesio de las llantas puede arder y tener horribles cosas. Entonces, ¿por qué se utiliza el magnesio para hacer neumáticos de carreras? De nuevo, porque el magnesio es resistente y ligero. En coches de Fórmula 1, la resistencia y la ligereza superan al riesgo de incendio. Siempre merece la pena. El magnesio depende de la presión de la aceleración rápida, la velocidad de giro y el frenado. Pero para darle todavía más resistencia, los ingenieros de Fórmula 1 tomaron prestada una técnica muy antigua para manipular metal. Para dar forma al metal, solo hay que fundirlo, derretirlo y verterlo en un molde como los herreros Mike Rosser y Craig Jones me enseñan.
Eso todavía estará muy caliente. No puedo. No soy lo suficientemente hombre. Eso es una prueba. No puedo. Au. Vale. Está claro que no soy herrero. Mirad eso. ¿Es lo que acabamos de hacer? Un mazo. Así es. Acabamos de hacer ese mazo. Y no solo se pueden hacer cosas como martillos. También se pueden hacer cosas como esta espada de aquí. Mirad, es de hierro fundido. Algo muy delicado e inteligente que se hace mediante la fundición. ¡Ay, Dios! Se me ha caído la espada. Y creo que lo que acabo de demostrar es que es algo quebradiza. Hay cosas que se hacen mejor con otros procesos distintos a la fundición. Por suerte, aquí también pueden hacerlo. Sí, por suerte para los espadachines torpes y para las ruedas de Fórmula 1, hay otro proceso que da mucha más resistencia. La antigua técnica del forjado. ¿Golpear? Básicamente. Golpear básicamente en los extremos. Forjar es dar forma al metal utilizando fuerzas compresivas localizadas. O golpeando el metal repetidamente con un gran martillo. Entonces, ¿esto es forjar? Sí. La forja suele alinear las vetas internas, que es lo que lo hace naturalmente resistente. Hay que volverlo a poner en el fuego para que se caliente más. Por el contrario, en la fundición, las vetas se distribuyen aleatoriamente creando puntos de debilidad potencial. Mira, ahora que no nos ve nadie, ¿me puedes enderezar esto? Enderézalo un poco. Lo cortaremos. Tras muchas horas de esfuerzos de forjado, estoy agotado, pero tengo resultados. Sí, es casi perfecto. Y lo he hecho yo. Todo eso. Evidentemente se tarda mucho en aprender a hacer esto. ¿Podrías terminar el mío? Déjame ver. Sí. Con un poco de ayuda de mi glamuroso ayudante, mi espada queda en perfectas condiciones. Muchas gracias, gracias. Y ya mi espada está mucho mejor que la fundida. Es más ligera y más resistente. ¿Sí? Está claro que es mucho más resistente que la fundida. Por eso los equipos de Fórmula 1 utilizaban ruedas de magnesio. La forja es mejor que la fundición, y eso que no estamos hablando del peso, porque esta espada, la forjada, pesa menos que la fundida y rota. Y lo mismo pasa con las ruedas. Una rueda forjada será más ligera y más resistente que una fundida. Se podría pensar que los equipos de Fórmula 1 tienen ejércitos de herreros trabajando en sus ruedas. La verdad es que no. El proceso es mucho más industrializado. Una aleación semifundida da forma utilizando una fuerza de 9.000 toneladas. Las vetas son alineadas y aparecen unas ruedas increíblemente resistentes. Solo hay que rezar para que no se pinchen. Todos los elementos de un coche de Fórmula 1 están pensados para que vayan de la línea de la cuadrícula a la meta tan rápido como sea posible. Y eso es algo fascinante para millones de personas de todo el mundo. Pero parte de la competición de la Fórmula 1 no ocurre en la pista porque los ingenieros compiten constantemente con increíble ferocidad para ganar unas cuantas milésimas de segundo a sus competidores. Y eso significa trabajar con la ciencia y la ingeniería más avanzada. Descubrir tecnologías que van mucho más allá del circuito de carreras. Prácticamente marcianas. Normalmente, la tecnología se prueba antes de la exploración espacial. Pues bien, con los coches de Fórmula 1 pasó lo contrario. Sí, estos vanguardistas plásticos de la sonda espacial Beagle 2 surgieron gracias a la Fórmula 1. Y se podría decir que son como mariposas. Son considerados objetos de gran belleza y valor por los coleccionistas. Y es fácil ser seducido por la funcional belleza de estos vehículos, por la profundidad y destreza de un producto así.
Pero hay que recordar que deben su existencia a sorprendentes conexiones de la ingeniería. El primer cañón de precisión. El primer alerón. Un motor a reacción. En cualquier momento se va a doblar. Sí, ahora, mira, mira, mira. El blindaje. Y la forja de los herreros. Doy miedo. Lo sé.